es lo mismo que puede ocurrir con un cuadro o una película. Hay una sensación de comprensión y se provoca lo que a mí me gusta llamar como el gozo intelectual. El gozo intelectual es el placer de pasar a comprender algo nuevo, de adquirir nuevo conocimiento. Eso quizás es uno de los placeres más grandes que desgraciadamente no crea adicción. Un refrán en realidad es una sentencia que sirve más para liquidar una conversación que para iniciarla, y realmente es un resumen de prejuicios de una época, ¿no? Por esto, trabajar con la razón es lo contrario. Lo primero que tiene que hacer es acabar con los prejuicios. Y si hablas con refranes, en realidad eres un saco de prejuicios. Bueno, el viejo dilema de qué fue antes, el huevo o la gallina, hace tiempo que tiene solución. Fue el huevo, pero no era de gallina. Bueno, yo creo que es difícil sintetizar mejor qué es la selección natural y la evolución de las especies de Darwin. Porque si un huevo de gallina diera siempre una gallina, pues ahora seríamos todos bacterias. Con lo cual ya tienes 2 aforismos por el precio de uno. Coñecemento. Toda ficción da realidade con capacidade para saltar dunha mente a outra por vía non xenética. Ciencia. Coñecemento con capacidade para comprender a realidade. Tecnoloxía. Coñecemento con capacidade para cambiar a realidade. Estes son 3 aforismos de Jorge Wagensberg. O físico, divulgador, museólogo e escritor Jorge Wagensberg estivo onte en Santiago no programa Nexos da Cidade da Cultura falando de aforismos. Wagensberg cultiva con esmero estas pílulas de coñecemento e poesía condensada e sostén que son o máis científico dos xéneros literarios. Nesta edición efervescente habemos de salpimentar esta hora de radio coas reflexións e mallos aforismos que nos deixou nos nosos micros o creador do Cosmo Caixa de Barcelona. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. No, yo lo que digo es que en realidad detrás de un buen aforismo hay un talante científico, es decir, alguien que de una manera explícita o tácita, consciente o inconsciente, lo que hace es aplicar la razón, ¿no? Esa es la idea. Y por lo tanto, toda la ciencia es aforística, aunque no toda la literatura es científica. Yo, por ejemplo, cuando quiero explicar cuál es la esencia de la teoría de la relatividad, pues lo que hago es explicar 2 o 3 aforismos, sobre todo uno, y es que una ley fundamental de la naturaleza no puede depender del observador, no puede depender de quien la mira. De esta idea, que aparentemente es muy sencilla, sale toda la fuerza de la teoría de la relatividad.